La parashá Vayera. Vayera es la parashá de esta semana y comienza la parashá diciendo Vadaber Elohim el Moshe veyomer elav Ani Hashem Vayera el Abraham el Yitzhak ve'el Yaakov ve'el Shaddai ushmi Hashem lo nodati lahem. Y habló a Moisés y le dijo, yo soy el Eterno, me parecí ante Abraham, ante Isaac y ante Jacob como el Shaddai, el Todopoderoso. Pero con mi nombre de sagrado, mi nombre de Hashem, no me di a conocer ante ellos. También establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra de su residencia, en la que habitaron. También yo he oído el lamento de los hijos de Israel, lo que el Egipto esclaviza, y he recordado mi pacto. Por eso di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, que los sacaré debajo las cargas de Egipto, y los rescataré de su servidumbre, y los redimiré con un brazo extendido y con grandes juicios punitivos. Dios en este pasaje reprende a Moshe por haberse quejado y le asegura que la redención está muy cerca. A finalizar la parashá anterior de Shemot, Moshe se quejó de que Dios le había enviado en vano y que ya no solo no había ayudado al pueblo, sino incluso había empeorado su situación. Fue un desastre, según la perspectiva de Moshe. Ahora Dios continúa su respuesta. Habla Moshe con dureza, colocándolo en luz desfavorable en comparación con los patriarcas, quienes mantuvieron su fe sin quejarse, pese a que no tuvieron el privilegio de ver cumplidos sus juramentos que Dios les hizo. En tanto que Moshe, a quien les había afirmado que la redención estaba muy cerca, quedó sumido de una desazón tan profundo que no fue capaz de esperar que Dios llevara a cabo el plan. Su plan hasta el fin, tal como él lo definió. Y dice Vayedaber, y habló. En este contexto, el lexema de Davar, que es Dalet Vet Reish, connota una forma severa de hablar. La Torá da así de entender que Dios reprendió a Moshe por haberse quejado anteriormente por no haberle concedido el éxito de su misión, dice Rashi. Anoji Hashem, yo soy el Eterno. Este término sugiere que Dios es fiel en el cumplimiento de su palabra. Dios es fiel con su palabra, la cual implica propinar castigo por el pecado y conceder recompensas por la virtud. Vemos entonces que Dios dio comienzo con la amonestación a Moshe, asegurándole que la promesa que les había transmitido a la patriarca sería cumplida y que les la había transmitido a los patriarcas sería cumplida y que éste había sido enviado como un emisario para llevarlo a cabo. La razón por la cual la esclavitud sufrió el recrudecimiento inmediato después de la llegada de Moshe a Egipto fue que los egipcios no podían ser castigados hasta que se colmara su medida de pecado. Pues Dios es tolerante incluso con los malvados, a través de la cual decretó de que negarles incluso la paja a los desaventurados esclavos, capítulo 5, verso 7. La crueldad del faraón había llegado a su peor extremo y por lo tanto ahora sí podían comenzar a moverse en los granajes del proceso redentora y el castigo de Egipto. Por ello, la respuesta de Dios a Moshe fue que muy lejos de haber ido de Egipto en vano, su ardivo había acelerado el proceso del éxodo, la cual estaba al punto de comenzar. Los nombres de Dios. Como es bien sabido, los distintos nombres de Dios representan las distintas formas en que Él, el Eterno, se manifiesta, por lo que los nombres que se emplean aquí representan las distintas formas en que Dios se reveló a los patriarcas y a Moshe. Moshe había recibido la revelación del Eterno, la más alta manifestación de Dios, aun si cuestionaba sus caminos, en tanto que los patriarcas habían mantenido su fe firme, si bien Dios les había manifestado solamente con sus otros nombres. El Shaddai, el último nombre, deriva de la palabra Dai, suficiente.
Denota a Dios como aquel que impone límites a la creación, estableciendo las leyes de la naturaleza, es decir, las limitaciones dentro de las cuales funcionó o funciona el universo. También representa los límites de que Dios impone la prosperidad que gozamos y el sufrimiento que debemos de padecer. Al comparar la revelación de Moshe con la patriarca, Dios le estaba criticando por su escasa fe. Ramban Nachmanides sostiene que el Shaddai describe a Dios cuando obra milagros y no quebrantan abiertamente el curso normal de la naturaleza. Esa fue la forma que los patriarcas percibieron a Dios cuando les aseguró que sobrevivirían en una época de hambruna, cuando les concedió la victoria sobre el éxito extraordinario al permitirle amasar fortunas. Si bien todos estos fueron acontecimientos milagrosos, ninguno transgredió en forma abierta las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, los patriarcas vieron a Dios manifestándose solamente como El Shaddai, el Todopoderoso. En cambio, Moshe pronto presenciaría milagros cuya magnitud eclipsaría a todos los que los patriarcas habían visto algunas cosas a veces en su vida. Los comentaristas analizan la dificultad que se plantea por el hecho de que Dios se manifestó a los patriarcas como Hashem, como dice en Génesis capítulo 15, verso 7. Siendo así entonces, ¿por qué Dios dijo, con mi nombre Hashem no me di a conocer ante ellos? Rashi explica esto, que Hashem, el nombre sagrado, el nombre del revelado a Moshe, representa a Dios como aquel que cumple sus promesas, pues Dios estaba hasta ahora dispuesto a cumplir su promesa para liberar a Israel y llevar solo a la tierra de Egipto. Pero si bien los patriarcas se les dijo que el nombre de Dios era Hashem, su vivencia no incluirían haberlo visto en la práctica cumpliendo su promesa, pues todavía no había llegado el momento que se le fue entregada a la tierra. No obstante, ellos albergaban con una fe perfecta en que llegado el momento indicado, Él los libraría. Or Hajim comenta que la esencia de Dios está representada por el nombre Hashem, el nombre sagrado, el nombre que no se pronuncia. Si bien los patriarcas conocían ese nombre, Moshe fue el único que alcanzó el nivel de profecía que le permitió comprender su significancia en el máximo grado posible para el género humano. Dice Vagam, también no solo manifiesta ante los patriarcas, sino también forja un pacto con ellos para darles la tierra. Un pacto, por definición, no puede alterarse ni derogarse incluso si una de las partes deja de reunir los requisitos necesarios. Dios todavía está obligado al acuerdo que Él hizo de su parte hacia el pueblo de Israel. Eres Mikurehem, en la tierra de su residencia, debido a que la actitud adoptada por los patriarcas en este mundo daba a entender que eran solamente residentes trashumantes y que verdadera morada estaba en el mundo celestial del Espíritu. Les prometí que todo el planeta les daría el país más propicio para alcanzar la grandeza espiritual, la cual es Eres Israel. Vegam también, dado que establecí, verso 5, establecí el pacto y reconocí mi obligación de cumplirlo, ahora estoy dispuesto a hacerlo. El clamor de los judíos demuestra que los egipcios se extralimitaron a ejecutar el decreto divino al respecto, a la cual la subyugación de los hijos de Israel, y por lo tanto su clamor ha precipitado el inicio del proceso redentora. Briti, mi pacto, la promesa de la tierra de Israel que él pactó incorpora, fue mencionado en el versículo 4. Este versículo se refiere a la parte del pacto con Abraham en la que Dios prometió que juzgaría, castigaría a la nación que causará sufrimiento a Israel. Tenemos que hacer una pregunta. Si este es el caso con Egipto, que Dios castigaría a la nación que causaría sufrimiento a Israel, ¿cuántas otras naciones cabrían dentro de este concepto y esta aplicación? Las 4 expresiones de redención en el verso 6 y 7 se menciona aquí. Por eso di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, los sacaré debajo de las cargas de Egipto, los rescataré de su servidumbre, los redimiré con brazos extendidos,
con todo juicio. Tomaré a ustedes para mí como pueblo y seré para ustedes un Dios, y sabrán que yo soy el Eterno su Dios, que los saca de bajo las cargas de Egipto. 4 expresiones se muestran acá. Y dice aquí que Dios le ordenó a que se dijera una vez más a los pueblos judíos y les dijera que Él, el Eterno, es decir, el nombre que denota su poder y a la vez su compasión, estaba al punto de redimirlos. Estos 2 versículos transmiten 4 expresiones diferentes representativas de las etapas sucesivas de la redención. En estas 4 etapas fundamenta el requisito rabínico de beber las 4 copas en el sello de la Pascua. La expresión, según explica el rabino Bajaye, son Vejotseiti, los sacaré. Dios libraría al pueblo de judíos de los labores de la esclavitud, incluso antes de que dejaran irse del país, mientras que todavía fueron considerados propiedad de los egipcios. La esclavitud culminó en Tishre, pero no partieron de Egipto, sino hasta 6 meses más tarde. Vejitzalti, los rescataré, los sacaré, los rescataré. Dios sacaría a los judíos de Egipto. Esto representa el epílogo oficial de la subyugación en Egipto. Vegalti, los redimiré. Esto alude a la partición del mar cuando el brazo extendido de Dios con grandes juicios, quienes beneficiaron, o mejor dicho, aniquiló el poderío de Egipto para siempre. Capítulo 14 y 15 de Éxodos. Hasta el momento los judíos temían que sus antiguos amos les dieran caza y regresarán a la esclavitud. Los sabios enseñan que los castigos impuestos a los egipcios en el mar de juncos fueron 5 veces más severos que lo que habían padecido en las 10 plagas. Dice Velachti, y los tomaré. Dios tomó a los judíos como su pueblo, como les dio la Torá en Sinaí, y este es el punto culminante, la finalidad esencial de Éxodos. Morashá, llegado, esto es una herencia, pues esto implica que la tierra sigue siendo una posesión eterna de los judíos, aunque los judíos no están presentes en la tierra, aunque siempre han habido judíos en la tierra, todavía la tierra esta es un reclamo del pueblo judío y con derecho, aún no lo hayan visto nunca. De aquí entendemos que, aunque vivieran en los más remotos confines del exilio, los judíos siempre anhelaron llegar a Eretz Israel, donde quiera que estuviesen. Eretz Israel le pertenecía y ellos siempre ansiaron retornar a su morada ancestral. Valo Shamu, mas no escucharon. Los judíos no dieron una buena acogida a las seguridades que les ofreció Moshe. Sin embargo, los comentaristas en su mayoría entienden que esta actitud negativa se debía no a una falta de fe, sino a las penosas condiciones físicas, emocionales en las cuales trabajaban. No obstante, Moshe pensó que él mismo era el culpable de esta falta de respuesta, como afirma el versículo 12. Sin embargo, el Sforno ofrece otro giro interpretativo. Ellos no le dieron el mensaje a Moshe la importancia de vida, debido a que haberlo hecho habían tenido la misma fe en Dios que exhibió Abraham en Bereshit 15, verso 16. Génesis 15, verso 16. En consecuencia, pidieron el privilegio de entrar a la tierra prometida y fueron sus hijos quienes se beneficiaron con la promesa expresada en el versículo 8. Su fracaso se debió a la insuficiencia de espíritu, el Ruach. Sin embargo, el versículo concluye diciendo de que no ser por las duras labores habrían superado su impaciencia y obedecía al llamado de Moshe. Verso 12. Y habló Moshe ante el Eterno, diciendo: he aquí que los hijos de Israel no me han escuchado. Entonces, ¿cómo va a escuchar el faraón? Yo tengo los labios sellados. Es decir, aquí de nuevo Moshe regresa y dice, al principio en la otra parasha le había dicho, ¿quién soy yo para yo ir al faraón y decirle, regrésame a los hijos de Israel? Segundo, ahora Moshe está en un objeto sobre lo que es el mismo pueblo que ahora lo rechaza. Interesante, ahí vamos a ver una gran diferencia entre el verdadero Mesías y Moshe. Porque aunque hubo rechazo de su persona, al fin de cabo de la historia, Moshe fue recibido y aceptado por todo Israel.
Es decir, que cumplió su misión, que logró su objetivo, que logró sacar a los hijos de Israel de Egipto. Esto, ningún otro presente potencial Mesías lo ha hecho. Y es por eso que queda en la historia como potenciales Mesías que han fracasado en su misión. Y aquí leemos claramente la frustración de Moshe sobre esto. Y dice, Ben Israel lo shemua Elai. Los hijos de Israel no me han escuchado. Moshe pensó que los judíos habían perdido la confianza en él debido a la vez anterior que había intercedido ante el faraón, y eso había empeorado aún más su situación. Así fue como se convenció de que intentar persuadir al rey, quien hacía con los judíos lo que viniera en gana, no tenía motivo alguno para tomar en serio a Moshe, y sería un acto absolutamente temerario. Moshe trajo la colocación otra vez, las dificultades que planteaban sus problemas y dicción, a pesar de que Dios ya le había respondido a eso en capítulo 4, verso 10 al 12. Hasta ahora Moshe había comprendido que en sus conversaciones con el pueblo de Israel, con el pueblo, Aarón sería el vocero. Y en sus reuniones con el faraón, él esperaba que hablarían los ancianos, pero ahora Dios le había ordenado a él que hablará con el faraón, la cual reavivó en Moshe el temor de no estar capacitado para hablar. Dios respondió en el versículo siguiente, incluyendo a Aarón en la orden, dando a entender así que él sería el vocero de Moshe. Y aquí vamos a terminar en este momento la porción de esta semana que leemos en la sinagoga. Deseo a cada uno de ustedes un Shavuot Tov, una buena semana, lleno de brajá y hatzlajá. Y en esta parashá que comienza a introducir las plagas que el Eterno comienza a caer sobre el pueblo de Egipto por causa de la rebeldía del faraón de no querer escuchar, comienza lo que es el proceso de la redención. Shalom, shalom, y recuérdase que la gran diferencia entre los mesías potenciales que han fracasado y Moshe Rabbeinu es que Moshe Rabbeinu al final logró su objetivo. Todos los demás no lograron su objetivo y por lo tanto quedan en la historia judía como potenciales mesías que fracasaron en su misión. Shalom, shalom.